Existe un momento que ningún hombre puede evitar, un momento en el que seguir callando empieza a doler más que decir la verdad. Y cuando ese momento llega, algo cambia, porque un hombre no confiesa cuando se siente seguro, confiesa cuando el miedo a perderte se vuelve más fuerte que el miedo a hablar. Pero hay algo que todavía no sabes, porque el verdadero problema nunca fue lo que él sentía. El verdadero problema era cuánto tiempo podía seguir ocultándolo. Y lo más sorprendente es que la mayoría de las mujeres jamás reconoce cuando ese momento está empezando, porque desde fuera parece silencio, parece distancia, parece indecisión. Pero dentro de él se está librando una batalla entre lo que siente y el miedo a expresarlo. Y si entiendes cómo funciona esa batalla, comenzarás a ver sus silencios de una manera completamente diferente. Porque algunas personas pasan meses luchando contra lo que sienten, meses, a veces años mirándote, pensando en ti, recordando conversaciones que para ti parecían insignificantes, y aún así, sin decir una sola palabra, la mayoría cree que eso ocurre porque no sienten lo suficiente, porque no les importas, porque no están interesados, pero la realidad es mucho más inquietante, porque algunas de las emociones más intensas son precisamente las que más miedo generan. Y eso nos lleva a algo que casi nadie comprende. Un hombre rara vez guarda silencio, porque no siente nada, muchas veces guarda silencio, porque siente demasiado, porque cuando alguien empieza a importar de verdad, aparece el riesgo, y cuando aparece el riesgo, el cerebro busca protegerse ahora. Quiero que imagines algo, imagina que son las 11:47 de la noche, todo está en silencio, la ciudad parece dormida, tu teléfono no vibra, no hay mensajes, no hay llamadas. No hay señales. Sin embargo, en algún lugar alguien está pensando en ti, no porque lo haya decidido, no porque quiera hacerlo, sino porque algo en su mente sigue regresando al mismo lugar a ti, intenta distraerse. Abre una aplicación, ve algunos videos, responde mensajes, pero unos minutos después vuelves a aparecer. Tu sonrisa, tu voz, la forma en que lo miraste aquella vez, la conversación que parecía no significar nada. Y mientras intenta ignorarlo, la sensación crece, porque el cerebro humano tiene una característica fascinante. No se obsesiona con lo que posee, se obsesiona con aquello que siente que podría perder. Y aquí es donde comienza toda esta historia, porque existe una diferencia enorme entre estar presente en la vida de alguien y volverte imposible de ignorar. La primera ocurre todos los días, la segunda ocurre muy pocas veces, y cuando sucede algo cambia para siempre. Quizá te ha pasado, conociste personas agradables, personas interesantes, personas atractivas, y aún así las olvidaste, pero hubo alguien, solo una persona, que permaneció en tu mente mucho más tiempo de lo normal, sin explicaciones, sin lógica, sin razones aparentes. ¿Por qué? Porque las emociones no siguen las reglas de la lógica, siguen las reglas del significado, y aquello que adquiere significado emocional deja huellas que permanecen incluso cuando el tiempo avanza. Pero aquí aparece la pregunta más importante que hace que alguien empiece a verte de una forma diferente. ¿Qué ocurre exactamente en la mente de una persona cuando deja de verte como una opción más y comienza a sentir que perderte sería un error? Porque sí existe un momento muy específico, un instante invisible en el que algo cambia dentro de él, y casi ninguna mujer sabe reconocerlo, porque desde fuera parece silencio, pero por dentro es una batalla entre dos fuerzas. Por un lado, lo que siente; por otro, el miedo a equivocarse, el miedo a ser rechazado, el miedo a descubrir que aquello que imaginó no era real. Y mientras esas dos fuerzas luchan, el silencio continúa. Por eso muchas mujeres interpretan mal lo que ocurre. Piensan: si sintiera algo ya habría hablado, si le importara ya habría actuado, si me quisiera no tendría dudas. Pero la psicología humana rara vez es tan simple, porque sentir y actuar son cosas diferentes. Y entre ambas existe una barrera enorme, la barrera del miedo. Déjame contarte algo. Hace algunos años, una mujer llamada Sofía vivía exactamente esa situación. No necesitaba señales, ya las tenía, las miradas estaban ahí, la atención estaba ahí, los pequeños detalles estaban ahí, pero había algo que nunca llegaba a la claridad. Y cuanto más intentaba entenderlo, más confundida se sentía. Lo que Sofía no sabía era que mientras ella intentaba entender sus silencios, él estaba luchando contra algo mucho más difícil, la posibilidad de descubrir que ella podía seguir adelante sin él. Analizaba conversaciones, interpretaba silencios, buscaba respuestas, hasta que un día ocurrió algo inesperado. No recibió una confesión, no recibió una llamada,
No ocurrió nada extraordinario, simplemente se cansó. Se cansó de convertir a otra persona en el centro de sus pensamientos, se cansó de despertar preguntándose qué estaría sintiendo él. Y aquella noche tomó una decisión que parecía pequeña, pero terminó cambiándolo todo. Dejó de preguntarse qué siente él por mí y empezó a preguntarse por qué le he entregado tanto poder sobre mi tranquilidad. Esa pregunta la golpeó como un rayo porque por primera vez comprendió algo. Llevaba meses intentando entrar en la mente de alguien más mientras se alejaba de la suya, y fue exactamente ahí donde comenzó la transformación, no cuando él cambió, cuando ella cambió, porque existe una verdad que pocas personas están preparadas para escuchar. La energía de la necesidad aleja, la energía de la plenitud atrae, no porque sea magia, no porque exista algún misterio sobrenatural, sino porque los seres humanos percibimos constantemente los estados emocionales de quienes nos rodean, incluso cuando nadie dice una palabra. Y cuando una persona deja de perseguir algo, sucede algo muy poderoso, se crea espacio. Y en ese espacio, las emociones ocultas comienzan a hablar. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque lo que ocurrió después con Sofía no fue lo que ella esperaba. Y tampoco fue casualidad. De hecho, está relacionado con uno de los mecanismos psicológicos más poderosos de la mente masculina, un mecanismo que explica por qué algunas personas permanecen en silencio durante meses hasta que de repente sienten una urgencia imposible de ignorar. Y cuando entiendas cómo funciona, verás sus silencios de una manera completamente diferente. Pero lo más sorprendente todavía no había ocurrido. Existe algo que muchas mujeres interpretan mal, y no es porque les falte inteligencia, es porque nadie se los explicó. Cuando un hombre empieza a alejarse emocionalmente, la mayoría piensa que está perdiendo interés. Pero algunas veces ocurre algo completamente distinto. Algunas veces está luchando contra lo que siente. Y esa lucha es mucho más intensa de lo que imaginas, porque el cerebro masculino tiene una tendencia curiosa. Cuando algo empieza a importar demasiado, no siempre corre hacia ello, muchas veces se detiene, observa, analiza y trata de recuperar el control. Por eso hay hombres que pueden pensar en una mujer todos los días y aún así pasar semanas sin escribirle, no porque no quieran, sino porque una parte de ellos sigue intentando entender lo que les está ocurriendo. Porque aceptar lo que siente significaría asumir un riesgo, y algunos hombres prefieren luchar contra sus emociones antes que enfrentarse a la posibilidad de ser rechazados. Ahora imagina esta escena. Es sábado por la tarde. Está rodeado de gente. Hay conversaciones, risas, música. Todo parece normal. Sonríe, participa en la conversación, parece completamente tranquilo. Pero nadie sabe que hace apenas unos segundos pensó en escribirte y tampoco saben que volvió a borrar el mensaje. Pero de repente alguien menciona algo, una película, una ciudad, una canción, y sin previo aviso apareces en su mente. Por un segundo intenta ignorarlo, pero el recuerdo ya está ahí, tu voz, tu sonrisa, la manera en que lo hacías sentir cuando estaba contigo. Y algo cambia. En su expresión nadie lo nota, nadie, excepto él, porque hay batallas que ocurren completamente en silencio. Y esta es una de ellas. La neurociencia explica algo fascinante. Cuando una experiencia genera una emoción intensa, el cerebro la almacena de una manera diferente, no como información, sino como significado, y aquello que adquiere significado emocional se vuelve difícil de olvidar. Por eso algunas personas desaparecen de nuestra vida, pero no desaparecen de nuestra mente. Y aquí es donde la historia empieza a volverse interesante, porque existe una diferencia enorme entre recordar a alguien, sentir que podrías perderlo. Recordar es cómodo, perder no. Y cuando la posibilidad de perder aparece, el cerebro deja de comportarse igual, empieza a prestar atención, empieza a observar detalles, empieza a hacerse preguntas que antes podía ignorar. ¿Qué está haciendo? ¿Con quién estará todavía? ¿Piensa en mí? ¿Sigue sintiendo lo mismo? Y cuanto más importantes se vuelven esas preguntas, más difícil resulta silenciarlas. Pero aquí aparece un error que muchas personas cometen. Creen que provocar esa sensación significa desaparecer, ignorar, jugar, crear celos. Y no, eso no es lo que ocurre, porque la esto le ocurre morir por tu mundo. Se fan percito is son. Verdadera transformación nunca empieza fuera, empieza dentro. Déjame explicarte por qué. Imagina dos mujeres. La primera pasa el día esperando mensajes, revisando el teléfono, interpretando silencios.
viviendo pendiente de señales, la segunda también. Siente también extraña, también tiene dudas, pero hay una diferencia: su vida no gira alrededor de esas dudas, tiene proyectos, tiene metas, tiene una dirección. Y aunque piensa en esa persona, no ha convertido esa historia en el centro de su existencia. Ahora pregúntate algo: ¿cuál de las dos transmite más fuerza? La respuesta es evidente, porque el ser humano siente una atracción natural hacia aquello que posee vida propia, hacia aquello que no necesita perseguir constantemente atención. Y aquí aparece una verdad incómoda: la necesidad rara vez enamora la plenitud. Sí, porque la necesidad genera presión, mientras que la plenitud genera curiosidad. Y la curiosidad es el comienzo de muchas historias. De hecho, es exactamente aquí donde empieza a ocurrir algo dentro de él, algo que probablemente nunca te dirá. Empieza a compararte sin darse cuenta, te compara con otras conversaciones, con otras experiencias, con otras personas, y poco a poco descubre algo: no todas le generan la misma sensación, no todas dejan la misma huella, no todas permanecen en su mente cuando termina el día, y esa comparación silenciosa es más importante de lo que imaginas, porque ahí nace el reconocimiento, el momento en que deja de verte como una posibilidad más y comienza a verte de una manera diferente, pero todavía no está listo para admitirlo. Todavía no, porque antes de llegar a una confesión suele aparecer otra etapa, una etapa que casi nadie reconoce: la etapa de la resistencia. Es el momento en que intenta convencerse de que no es para tanto, de que puede olvidarte, de que puede seguir adelante sin pensar demasiado, pero cuanto más lo intenta, más presente pareces estar. Y aquí ocurre algo fascinante, porque el cerebro humano puede ignorar una emoción durante semanas, a veces durante meses, pero no puede hacerlo para siempre. Tarde o temprano, aquello que se reprime busca una salida, y cuando esa salida aparece, la historia cambia. Sin embargo, todavía falta comprender el mecanismo más poderoso de todos, el mecanismo que hace que alguien vuelva a pensar en ti justo cuando tú has dejado de perseguir respuestas, porque no tiene que ver con magia, no tiene que ver con el destino, y tampoco tiene que ver con casualidad, tiene que ver con algo mucho más profundo, algo que la psicología conoce desde hace décadas. Y cuando descubras cómo funciona, entenderás por qué algunas personas parecen imposibles de olvidar. Y aquí es donde la historia cambia por completo. Hay algo que la mayoría de las personas nunca descubre, porque ocurre lejos de las conversaciones, lejos de los mensajes, lejos de las explicaciones. Ocurre dentro de la mente, y cuando sucede, puede cambiar completamente una historia, porque existe una pregunta que muchos hombres jamás se atreven a responder en voz alta, pero que aparece una y otra vez cuando están solos. La pregunta es esta: ¿por qué no puedo dejar de pensar en ella? Y aquí es donde las cosas se vuelven interesantes, porque la mayoría cree que los recuerdos funcionan como fotografías, piensan que el cerebro guarda imágenes, momentos, palabras, pero no. El cerebro recuerda emociones. Eso es lo que realmente permanece, no la conversación. La sensación, no las palabras. La emoción que provocaron, no el momento. Lo que ese momento despertó por dentro, y precisamente por eso algunas personas se vuelven tan difíciles de olvidar. Ahora, imagina algo: estar de la casa. Está en silencio. Él está acostado, la habitación está oscura. Y por fin parece que el día terminó. Pero entonces sucede ese momento, el momento que nadie ve, el momento en que ya no hay distracciones, ni trabajo, ni amigos, ni ruido. Solo él y sus pensamientos. Durante unos segundos intenta dormir, cierra los ojos, respira. Toma el teléfono. Abre tu conversación, lee los últimos mensajes, sonríe, suspira, escribe algo, lo borra, vuelve a escribir, lo vuelve a borrar, y finalmente deja el teléfono a un lado. Pero ahora ya es demasiado tarde, porque volviste a entrar en su mente, y mientras intenta convencerse de que solo es un recuerdo, comete un error. Vuelve a abrir tu conversación solo para mirar solo un segundo. Eso es lo que se dice, pero termina quedándose mucho más tiempo, pero algo aparece, tu imagen, y después otra, y después otra. La última vez que hablaron, la manera en que sonreíste, la forma en que lo preguntó. Miraste cuando pensabas que nadie estaba observando, y aunque intenta pensar en otra cosa, el recuerdo permanece. ¿Por qué? Porque las emociones intensas dejan huellas, y las huellas emocionales funcionan de una manera muy diferente a los recuerdos normales. La neurociencia ha demostrado algo fascinante. Cuando una experiencia tiene una carga emocional importante,
El cerebro la marca como relevante, como si dijera, no olvides. Esto importa, presta atención. Y cuanto más significado emocional tiene una persona, más difícil resulta sacarla de la mente. Pero aquí aparece algo todavía más poderoso. No son los momentos perfectos, los que más permanecen son los momentos auténticos. Por eso una conversación sencilla puede quedarse grabada durante años. Por eso una mirada puede ser más poderosa que 100 mensajes. Por eso algunas personas dejan una huella imposible de explicar. Porque la conexión emocional nunca depende únicamente de lo que ocurre, depende de lo que se siente. Y ahí es donde muchas mujeres cometen un error, intentan ser inolvidables cuando en realidad las personas inolvidables jamás lo intentan, simplemente, están presentes, simplemente generan una emoción real, y esa emoción hace el resto. Ahora escucha esto con atención, porque aquí aparece uno de los mecanismos más importantes de toda esta historia. Existe algo que los psicólogos llaman efecto de incompletitud, y explica por qué algunas personas permanecen viviendo en nuestra mente mucho tiempo después de haberse ido. El cerebro odia los finales abiertos, odia las historias incompletas, odia las preguntas sin respuesta. Por eso, aquello que nunca terminó de resolverse sigue regresando una y otra vez como una canción que no termina, como una puerta que nunca llegó a cerrarse. Y cuando una persona tiene un significado emocional importante, esa sensación se vuelve todavía más intensa, porque ya no hablamos solamente de recuerdos, hablamos de posibilidades, de cosas que pudieron suceder, de palabras que nunca se dijeron, de emociones que nunca encontraron salida. Y es precisamente ahí donde empieza a nacer algo peligroso para el silencio, la necesidad de claridad, porque durante un tiempo una persona puede convivir con la duda, puede ignorarla, puede distraerse, puede convencerse de que no importa, pero llega un momento en que la duda pesa demasiado, y cuando eso ocurre algo empieza a cambiar. Déjame mostrarte una escena. Imagina que pasan varias semanas. Tú has dejado de perseguir respuestas, has dejado de revisar constantemente el teléfono, has vuelto a tus proyectos, a tu vida, a tus metas, y poco a poco recuperas algo que habías perdido, tu centro. Mientras tanto, él sigue adelante con su rutina, o al menos eso intenta, pero algo es diferente, porque ya no siente tu energía buscándolo, ya no siente tu atención girando alrededor de él. Y por extraño que parezca, eso es exactamente lo que empieza a despertar preguntas, porque cuando alguien está siempre disponible, el cerebro se fue un poco como un gato. Impar, irse, un dormir. Acostumbra, pero cuando percibe un cambio, presta atención, y cuando presta atención, empieza a observar cosas que antes ignoraba: tu ausencia emocional, tu tranquilidad, tu nueva energía. Y es ahí donde muchas historias comienzan a moverse, no cuando persigues, no. Cuando insistes, no. Cuando intentas convencer, sino cuando recuperas tu propia vida, porque algo dentro de él empieza a preguntarse por qué ahora se siente diferente, por qué sigo pensando en ella, por qué aparece en mi mente cuando menos lo espero, y la pregunta que intenta evitar comienza a hacerse cada vez más fuerte. Y si lo que siento es más profundo de lo que imaginaba, y cuanto más intenta responder esas preguntas, más cerca está de descubrir algo que llevaba demasiado tiempo evitándolo, que realmente siente. Pero todavía existe una etapa más, la más importante, la etapa donde los recuerdos dejan de ser recuerdos y empiezan a transformarse en acción, porque llega un momento en que pensar ya no es suficiente, un momento en que el silencio deja de proteger y empieza a doler. Y cuando ese momento llega, muchos hombres hacen algo que juraron que no harían: buscan, escriben, llaman, hablan. Pero antes de que eso ocurra, hay un mecanismo psicológico todavía más poderoso que debes entender, un mecanismo capaz de transformar completamente la forma en que alguien te percibe. Cuando descubras cómo funciona, entenderás por qué algunas personas parecen volverse magnéticas sin hacer absolutamente nada. Lo que ocurrió después fue algo que ninguno de los dos esperaba. Existe un instante silencioso, tan silencioso, que la mayoría de las personas ni siquiera lo nota. Pero cuando ocurre, las dinámicas emocionales comienzan a transformarse. Y lo más curioso es, esto no sucede cuando intentas llamar su atención. No sucede cuando buscas una señal. No sucede cuando pasas horas pensando qué decir. Sucede cuando algo cambia dentro de ti,
porque hay una diferencia enorme entre ti. Estar disponible y estar presente durante mucho tiempo. Quizás estuviste disponible. Disponible para responder, disponible para esperar, disponible para interpretar cada gesto, disponible para convertir una persona en el centro de tus pensamientos. Pero llega un momento en que algo dentro de ti se cansa. Y ese cansancio puede convertirse en una liberación, porque empiezas a recordar algo tu vida. Sigue existiendo tus sueños, siguen existiendo tu energía, sigue existiendo. Y poco a poco comienzas a regresar a ellos, sin darte cuenta, sin planearlo, sin buscar provocar ninguna reacción, simplemente vuelves a ti, y es exactamente ahí donde la historia empieza a cambiar. Ahora, quiero que imagines una escena. Imagina que es domingo. El sol está bajando lentamente. Tú estás caminando por una calle tranquila. No estás pensando en él, no estás revisando tu teléfono, no estás esperando nada. Simplemente estás viviendo, respirando, sonriendo, disfrutando un momento que antes habrías pasado analizando mensajes. Y mientras tú estás ahí, algo ocurre en otra parte. Él recuerda una conversación, después recuerda otra, y después otra más, sin entender por qué, porque hay algo que su mente empieza a percibir tu energía. Ya no está donde estaba antes, y eso despierta atención. La psicología explica este fenómeno de una forma fascinante. El cerebro humano presta especial atención a los cambios, no a lo que permanece igual a los cambios. Por eso notamos cuando alguien deja de actuar como siempre, por eso percibimos cuando una presencia cambia, por eso sentimos cuando una energía es diferente. Y cuando tú recuperas tu centro, algo inevitable sucede, empiezas a transmitir una versión distinta de ti misma, más tranquila, más segura, más libre. Y aunque nadie pueda verlo físicamente, las personas lo perciben, porque los seres humanos somos expertos leyendo estados emocionales, mucho más de lo que imaginamos. Ahora escucha esto, porque aquí aparece uno de los mayores secretos de la atracción humana. La necesidad busca la plenitud, atrae la necesidad. Pregunta constantemente qué siente por mí. La plenitud pregunta: ¿estoy siendo fiel a mí misma? Y esa diferencia cambia todo, porque cuando una persona deja de perseguir aprobación, empieza a transmitir valor, y el valor emocional tiene un efecto poderoso: genera respeto, genera admiración, genera curiosidad, y muchas veces genera algo más, la sensación de que podría perderte ahora. Imagina otra escena. Es de noche, él está solo, no hay distracciones, no hay ruido, solo pensamientos, y de repente aparece una pregunta que antes no existía. ¿Qué está pasando con ella? ¿Por qué se siente diferente? Y por primera vez aparece una posibilidad que antes nunca había considerado. Si realmente la estoy perdiendo, y si esta vez no regresa, y si me acostumbré tanto a su presencia que nunca valoré lo que significaba. Y esa posibilidad, por primera vez, empieza a asustarlo, porque ya no parece estar esperando, porque sigo pensando en ella. Y cuanto más intenta responder, más presente te vuelves, porque algo ha cambiado. Ya no eres una posibilidad que da por sentada ahora. Eres una presencia que empieza a valorar. Y aquí es donde muchas historias dan un giro inesperado, porque la mente humana tiene una característica curiosa: valora más aquello que comprende, cuando corre el riesgo de perderlo, no porque sea egoísmo, no porque sea manipulación, sino porque así funciona la percepción. A veces necesitamos distancia para entender el significado. Necesitamos silencio para escuchar, necesitamos ausencia para valorar presencia. Y mientras estas preguntas crecen dentro de él, otra cosa comienza a ocurrir: la resistencia. Empieza a romperse esa resistencia que le decía: no digas nada, no te arriesgues, espera un poco más. Empieza a debilitarse, porque ahora existe una fuerza nueva, una fuerza que crece cada día: la necesidad de claridad, la necesidad de saber, la necesidad de dejar de imaginar. Porque llega un momento en que el silencio deja de proteger y empieza a convertirse en una carga que ya no puedes seguir ignorando. Aquí llegamos al punto más importante de toda la historia, porque existe una frase sencilla, pero extraordinariamente poderosa, no porque controle a nadie, no porque manipule emociones, sino porque transforma la energía desde la que te relacionas con el mundo. Una frase que rompe la ansiedad, que rompe la espera, que rompe la dependencia emocional. Y cuando empiezas a repetirla, algo cambia dentro de ti. Y cuando algo cambia dentro de ti, los demás también empiezan a responder de manera diferente. Pero antes de revelarte esa frase,
Necesitas comprender una última cosa, porque la verdadera razón por la que algunas personas terminan confesando lo que sienten no es la presión, no es la insistencia, no es la persecución. Es algo mucho más profundo, algo que descubrirás en la última parte, y cuando lo entiendas, comprenderás por qué algunas confesiones llegan exactamente cuando dejas de necesitarlas, porque lo que está a punto de descubrir cambiará por completo la manera en que interpretas el amor, la atracción y el silencio. Ahora llegamos al punto donde casi todos esperan una respuesta, una fórmula, un secreto, una frase, capaz de hacer que alguien piense en ti, que te busque, que te escriba, que finalmente diga lo que lleva tanto tiempo callando. Pero antes de revelarla necesitas entender algo, porque si no comprendes esto, la frase no tendrá ningún efecto. Escucha con atención, las personas más inolvidables no son las que persiguen amor, son las que dejan de perseguirse a sí mismas, las que dejan de abandonarse, las que dejan de convertir a otra persona en el centro de su mundo, porque hay una verdad que cambia completamente las reglas del juego. Nadie puede sentir plenamente tu valor si tú misma has olvidado verlo. Y eso fue exactamente lo que descubriste a lo largo de esta historia. No era él, no eran sus silencios, no eran sus dudas, no eran sus tiempos. Era algo mucho más profundo, la manera en que estabas entregando tu tranquilidad a algo que no podías controlar. Y cuando recuperas esa tranquilidad, todo cambia. Ahora imagina esta escena. Es temprano por la mañana, la luz entra lentamente por la ventana. Todo está en silencio por primera vez en mucho tiempo. No te despiertas pensando en él. No buscas señales, no revisas conversaciones antiguas, no intentas adivinar lo que sientes, simplemente respiras. Y en medio de esa calma repites una frase sencilla pero poderosa. La frase es esta: no necesito perseguir lo que está destinado a encontrarme. Léela otra vez más despacio. No necesito perseguir lo que está destinado a encontrarme. Porque cuando repites esta frase, algo cambia dentro de ti, dejas de actuar desde el miedo y comienzas a actuar desde el valor. Porque cuando una mujer deja de actuar desde el miedo, su voz cambia, su energía cambia, sus decisiones cambian, y ya no siente la necesidad de demostrar nada porque sabe quién es. Y de repente, los demás empiezan a escucharla de una manera diferente, porque esa frase cambia algo fundamental, destruye la urgencia, destruye la ansiedad, destruye la sensación de que todo depende de una respuesta. Y cuando desaparece la urgencia, aparece algo mucho más fuerte. La confianza, no la confianza que presume, no la confianza que intenta impresionar, la confianza tranquila, la confianza de quien sabe quién es, la confianza de quien ya no negocia con su valor. Y aquí ocurre algo fascinante, porque cuando una persona deja de perseguir, empieza a transmitir una energía completamente diferente. Ya no transmite necesidad, transmite estabilidad. Y cuando alguien deja de transmitir necesidad, los demás comienzan a percibir algo mucho más poderoso, la posibilidad de perderla. Ya no transmite miedo, transmite paz. Ya no transmite carencia, transmite abundancia emocional. Y aunque parezca increíble, las personas perciben ese cambio, lo perciben en tu voz, lo perciben en tus decisiones, lo perciben en tu manera de responder, lo perciben en tu ausencia de ansiedad, porque la seguridad emocional tiene un lenguaje propio. Un lenguaje silencioso, pero imposible de ser. Ignorar ahora, vuelve a imaginarlo. Está solo como tantas otras noches, intentando concentrarse en cualquier otra cosa. Pero algo es diferente, porque la versión de ti que recordaba ya no es la misma, la mujer que esperaba señales, la mujer que perseguía respuestas, la mujer que vivía pendiente de lo que él sentía. Esa versión está desapareciendo. Y en su lugar aparece otra, una mujer más tranquila, más segura, más difícil de perder, y es precisamente ahí donde algo empieza a moverse dentro de él, porque el cerebro humano puede acostumbrarse a la presencia, pero rara vez se acostumbra al valor. El valor llama la atención, el valor despierta admiración, y la admiración suele ser el comienzo de muchas confesiones, porque llega un momento en que pensar ya no es suficiente, recordar ya no es suficiente, imaginar ya no es suficiente. Y entonces aparece una necesidad nueva, la necesidad de actuar, la necesidad de actuar, de hablar, la necesidad de saber si todavía existe una oportunidad. Y aquí es donde muchas historias cambian. No porque alguien haya manipulado una situación, no porque haya utilizado estrategias, sino porque una persona recuperó su centro. Y cuando recuperas tu centro, todo tu alrededor empieza
a reorganizarse. Tal vez recibas un mensaje, tal vez una llamada, tal vez una conversación que llevabas meses esperando. Y mientras escuchas esto quizás recuerdes a una persona que todavía ocupa un lugar en tu mente, aunque haya pasado mucho tiempo, o tal vez descubras algo todavía más poderoso, que ya no necesitas ninguna de esas cosas para sentir tu valor. Y esa es la verdadera transformación, porque la victoria nunca fue lograr que alguien confesara algo. La victoria fue dejar de depender de esa confesión, fue recuperar tu paz, fue recuperar tu valor, fue recordar quién eras antes de empezar a esperar, porque todos tenemos una historia, una persona, un recuerdo que nos enseñó algo importante, aunque ya no forme parte de nuestra vida. Porque al final la frase más poderosa no cambia la mente de otra persona, cambia la tuya. Y cuando tu mente cambia, tu energía cambia, y cuando tu energía cambia, también cambia la forma en que el mundo te percibe. Y desde ese lugar ocurre algo extraordinario: dejas de perseguir aquello que temes perder. Comienzas a convertirte en alguien que jamás se pierde a sí misma, y curiosamente es justo ahí donde muchas personas empiezan a verte de una forma completamente distinta, porque el verdadero poder nunca estuvo en hacer que alguien haga lo que tú dices. El verdadero poder siempre estuvo en convertirte en alguien cuya presencia habla más fuerte que cualquier palabra. Y cuando eso sucede, ya no necesitas perseguir aquello que está destinado a encontrarte, porque aquello que es real siempre encuentra el camino.